Padre Armando González Escoto, estamos en los últimos 20 minutos del programa y no hemos hablado de la historicidad de los mártires de Cristo. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Sí, desde luego, hay que ubicarlo en un marco muy amplio de tiempo de los primeros años del siglo XX, en que la Iglesia Católica optó de manera muy eficaz en favor del mejoramiento de las condiciones sociales de obreros y campesinos, a la luz de la Rerum Novarum. Y particularmente la diócesis de Guadalajara tuvo un gran impacto en ese trabajo en favor de mejorar las condiciones de vida de la gente que estaba muy golpeada por el sistema capitalista de la época porfirista. Dentro de ese ambiente hay otro movimiento de defensa de la democracia y de los derechos de las personas, donde intervienen sacerdotes y laicos, en general en todo el país, pero muy particularmente en Guadalajara, lo cual marca una recuperación de la comunidad católica después del debacle que había sufrido en la época de la Guerra de Reforma. Entonces ahora la Iglesia se recupera, se afirma y se lanza en esta lucha en favor de los derechos, de la libertad, de la democracia y del mejoramiento social. Ocurre la Revolución Mexicana, que es lamentablemente distorsionada en sus orígenes, y en un momento dado lo que era una buena propuesta de Madero se vuelve una guerra de caudillos para ver quién se quedaba con el poder. Ahí se enmarca la persecución religiosa, cuando los caudillos quieren quedarse con el poder y ven en la Iglesia una estructura, una institución que puede ser crítica a sus ambiciones o incómoda a esta nueva configuración que ellos buscaban en el país. Entonces nace la cristiada. Viene la Constitución del 17, que niega muchos derechos y libertades a los católicos. Eso provoca una reacción pacífica en Guadalajara, la resistencia pacífica de 1918, que logró que el Congreso modificara 4 artículos persecutorios, pero finalmente se radicalizan con el presidente Calles. La Iglesia opta por suspender los cultos, viene la reacción social, la guerra cristera, la persecución religiosa. Los sacerdotes tienen libertad para quedarse en sus parroquias o concentrarse en la ciudad. Muchos dicen, nos quedamos en nuestras parroquias con nuestra gente, y ellos son los mártires. Y ellos son precisamente ellos son los mártires. Se quedan en su comunidad, sirviendo a la comunidad a riesgo de la vida. Los sorprende el ejército, los interroga, ¿quién eres tú? Tenemos el testimonio del padre Magallanes, viene de celebrar la misa en un rancho vestido de campesino. Le preguntan, ¿usted quién es? Y él dice, soy el párroco de Totatiche. No lo oculta, ahí lo apresan y lo martirizan. Si hubiera dicho que era un campesino, vive. Vive, seguramente. Pero dijo, soy el párroco de Totatiche. Y le decían que grite viva el buen gobierno. Algo Eso va a ocurrir en otras ocasiones también. Cuando los apresan y los obligan a que le echen vivas al buen gobierno, y dice, bueno, buen gobierno en México casi nunca hemos tenido. Y en esa época, pues menos, ¿verdad? Pues, ¿cuál buen gobierno? ¿Verdad? Y al fusilarlo gritaban, viva Cristo Rey. Algunos, otros, el padre Magallanes, en el momento en que lo van a martirizar, dijo una frase bíblica: por Dios vivimos y por Dios morimos. Y es ahí en el momento en que lo matan. Padre Oriol, ¿cuál es el mártir que más le impacta en su historia? De los ya beatificados, de los mexicanos, sí. de todos los... Bueno, a mí personalmente el padre Pro, el padre Miguel Agustín Pro. Cuéntenos su historia, ¿por qué? Por la pureza con la que él defiende la fe, por la inocencia y por su amor a la fe, que él, sabiéndose inocente, se considera indigno de morir por la fe. O sea, el gran testimonio de los mártires, José Antonio, que verdaderamente nosotros tendríamos que vivir cada día, es que hay un momento en que ellos tienen que comparar el valor de la fe con el valor de la vida. Y ellos optan por el valor de la fe. La fe vale más que la vida. Una vida sin fe no tiene sentido. Hoy muchas veces nosotros tenemos que elegir si seguir lo que nos dice nuestra fe o seguir lo que le conviene a nuestra vida. Por eso el testimonio de los mártires es tan cotidiano, es tan práctico, es tan cercano, es tan importante, porque un buen cristiano siempre se rige
por el valor de la fe, y siempre la vida está supeditada a la fe y no la fe a la vida. A usted, señor cardenal, ¿cuál es el que más le impacta de todos? Hay muchos que me impactan. Pero el que más. No sabría decirte realmente. El padre Torillo Romo, por su sencillez, su juventud, tenía 28 años, estaba por ahí escondido en una barranca de Tequila. Él pidió en una primera comunión a Cristo el martirio un mes antes, lo pidió. Eso consta. Y cuando presintió que ya andaban tras él, a su hermano que era el vicario, lo mandó para no exponerlo. Lleva estas cartas a la curia y anda también a ver cómo están nuestros padres allá en Jalos. Se quedó solo con su hermana y allí en la madrugada del 25 de febrero, allí fueron a matarlo. Me impresiona mucho la limpieza de este sacerdote de 28 años, su fervor y su conciencia de que venían por él. Y sin embargo ahí se quedó. Cuenta, sobre todo su hermano, que fue párroco de Santa Teresita, Román Romo, que le dijo el arzobispo: oye, hijo, la parroquia de Tequila está sola, ¿quieres irte? No le dijo vete, ¿quieres ir? Sí, me voy, sabiendo del peligro. Sí, me voy y se fue. Ese me llama mucho la atención, el niño José, mártir de Zaguayo, extraordinario, un niño de 14 años que desafió la crueldad de los perseguidores, le prometieron libertad y riqueza y todo si decía que viva el Supremo Gobierno, y él dijo no, que viva Cristo Rey, porque hay que entender que decir que vivía el Supremo Gobierno era aprobar la ley Calles, y lo que mucha gente debe leer para saber por qué hubo ese conflicto tan tremendo que sacudió a México, debe leer la ley Calles. Si la gente no lee la ley Calles no sabe ni por qué. ¿Qué decía la ley Calles? La ley Calles era tan dura, tan tremenda, que no le dejaba a la iglesia ningún resquicio por donde vivir. Estaba prohibido que hubiera monjes y conventos. Los sacerdotes para poder ejercer tenían que estar aprobados por el gobierno. Y el gobierno podía decir cuántos sacerdotes podían ejercer en un estado. El de Tabasco dijo: aquí en Tabasco nomás uno y que sea casado. Así. Y el de Jalisco también quiso poner un número y le preguntó al arzobispo: oiga, ¿le parece bien? Dígame cuántos sacerdotes pueden ejercer en Jalisco para aprobárselos. Y le mandó a decir al arzobispo: al gobernador le parece bien que yo le diga cuántos municipios puede tener el estado, o cuántos secretarios puede tener usted. Entonces, además la ley Calles perseguía a los sacerdotes que enseñaban en las escuelas, que predicaban en público y sobre todo que trataran con obreros, los perseguía de cárcel. Y el tono era de comparar a los sacerdotes y a las religiosas y religiosos con la gente de mal vivir de prostíbulos. Eso decía Calles. Eso decía Calles. Esa es la ley Calles. Anticlerical. Totalmente anticlerical. Entonces, si la iglesia hubiera aceptado esa ley, pues no podría vivir. Le cerraban todas las puertas para poder vivir. No tenía personalidad jurídica, no tenía ningún derecho a posesión, a poseer nada, y tenía que estar totalmente sometida a la voluntad del gobierno. Entonces los obispos, de acuerdo con el Papa Pío XI, en protesta cerraron los templos. Iba a entrar la ley Calles en vigor el 31 de julio de 1926. Y los obispos dijeron: ese día se cierran los templos en protesta, y se cerraron todos los templos del país. Y entonces muchos cristianos pues vieron una opresión tan grande, tan injusta, que se levantaron en armas y le hicieron por 3 años la guerra al gobierno. Esos son los cristeros. Y de ahí nacen los mártires a los que hoy se les... Los mártires fueron los que padecieron sin tomar las armas, los que por ser sacerdotes, por ser de la acción católica, por la resistencia civil al tirano como Anacleto González Flores, fueron martirizados. Esos son los mártires, los que a ejemplo de Cristo no usaron la violencia. Por cierto, señor cardenal, Juan Manuel, va a haber una película, está por salir una película que se llama Los Cristeros, La Cristiada, que la están haciendo. ¿Quién la hace?
Por ahí tenemos el tráiler, productor, si lo podemos soltar en lo que platicamos con Juan Manuel. A finales del año pasado hubo una conferencia de prensa en la Ciudad de México donde anunciaron sus productores, sus directores y los protagonistas que la película ya estaba terminada, fue de dominio público, está en el internet. Es la película más cara en la historia del cine mexicano. Creo que costó 110 millones de pesos. Es dirigida por Dean Wright, que es el mismo cineasta que hizo los efectos especiales del Señor de los Anillos, por ejemplo. Sí. Los actores son de primer nivel como Eva Longoria, Andy García, Peter O'Toole, Rubén Blades. O sea, es una superproducción. Y lo más importante de esa película para el caso nuestro, José Antonio, es que se ve muy claro ahí cómo sacrificaban a los mártires. Independientemente de la guerra en sí, ahí se ve muy claro cómo eran sacrificados todos los mártires de los que aquí ya se han mencionado. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes de hoy, que no conocen la historia, puedan ver. ¿Cuándo saldrá esta película, Juan Manuel? Mira, yo creo que está anunciada para finales de año. Primero va a salir en Europa, luego en Estados Unidos y luego en México. De hecho, está filmada en inglés, con subtítulos en español. Sí. Pero realmente es algo muy, muy interesante. El productor dice en la página del internet, es José Barroso, que es mexicano, y el guión es de Michael Love y Dean Wright. Ahí tiene usted, La Cristiada. La Cristiada. O sea, pues, que es algo... ¿Habrá que verla, Juan Manuel? No, estamos ansiosos. O sea, queda claro, está muy apegada a la realidad, supongo. La historicidad es muy exacta. Y la crueldad con la que mataron a los mártires. Correcto. Estábamos viendo a las espaldas, Modesto, que están levantando. Vea usted esa estructura que están levantando. ¿Cuánto pesará esa estructura, ingeniero? 20 toneladas están pendiendo de esa grúa en este momento. Y este es el quinto arco de la primer cúpula. Exactamente. Es una de las secciones del quinto arco de la primera cúpula. De hecho, en la parte, en lo que es la explanada, puedes ver las tres secciones, lo que son los extremos, tanto el norte como el sur, como lo que es la pieza clave, que es precisamente la que está izada, y es la que se coloca en la parte central, logrando el efecto de arco cúpula que nos da la compresión y la repartición de esfuerzos. No ha tenido ningún accidente, ninguno de los trabajadores ha caído. Vea usted lo chiquito que son los trabajadores, a ver si alcanzan a captar la cámara a lo lejos, para que vea usted la proporción de las dimensiones que estamos viendo. No ha habido ningún accidente. A Dios gracias, no, y esperamos así seguir, ¿no? O sea, no ha habido ningún mártir constructivo, señor cardenal. Gracias a Dios, hemos pedido mucho a Dios que no lo haya. Que así continúe, ¿no? A Dios gracias, sí. No hemos tenido nada que lamentar, es una obra blanca, esperamos seguir así. E insisto, pues tomando todas las medidas de seguridad y de precaución que se deben de tomar, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa para regresar prácticamente a despedir el programa. A insistir, señor cardenal, la cuenta se necesitan muchos pesos. Acuérdese usted, ¿qué? Pueden participar con 100 pesos, con 50 pesos. Lo que sea, todo es bienvenido. Con 10,000 pesos, con 2 millones de pesos. Así es. Hombre, 10 millones de pesos sería fabuloso. A la cuenta, apúntele, 045 y 7 ceros. 7 ceros más. Sí. 045, 7 ceros más, desde 50 pesos. De Bancomer. En la cuenta de Bancomer, sí, cierto. 045, 7 ceros más en la cuenta de Bancomer. O directamente en la diócesis, en la arquidiócesis de Guadalajara, con el señor cardenal, a nombre de los cheques, a nombre de la arquidiócesis de Guadalajara, AR. ¿No hay otra forma de participar? Sí, claro. ¿Cuáles son otras? Bueno, hay un comité de economía que precisamente ahora el nuevo ecónomo, el padre Oriol, entonces usted diga, sí. ¿Qué otras formas hay para participar? No, a ver, le paso la palabra bueno, mejor a Juan Manuel. Uno, con cheque directo a la arquidiócesis de Guadalajara. 2, a la Fundación Pro Santuario, pero es más fácil para que todos tengan y no haya problema de ir a otro banco.
o desplazarse hasta la arquidiócesis, lo más fácil para nosotros es el depósito en la cuenta Facilita 045 con 7 ceros, a nombre de la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos AC. Sí. Ok. ¿Qué otras formas, padre? Yo quisiera decir, más bien, José Antonio, los testimonios de generosidad que hay detrás de este santuario. Hoy en la mañana invitaría al señor cardenal a contarnos el testimonio de una anciana que llegó hace 2 días con él a darle sus ahorros. No sé, señor cardenal, si nos puede decir. Es lo que quisiera decir, José Antonio, porque bueno, dar dinero suena un poco lo maravilloso, es tanto amor y tanta generosidad que hay en almas tan maravillosas en este santuario. Sí, dígame. Y la generosidad que ha habido en muchos constructores aquí del estado de Jalisco, ya lo mencionó el señor cardenal, que nos han prestado el equipo. Es impresionante, digo, aquí se celebra misa todos los domingos a las 12 y creo que todos los días a las 6 de la tarde, y gente que viene aquí, que nos dona aquí en lo que es el templo provisional, pero gente que llega a donarnos desde sacos de cemento o trompos de concreto, y bueno, la realidad es que toda gente que quiera colaborar es bienvenida y encontraremos cómo canalizarlo. ¿A poco aceptan la donación? Traigo 2 sacos de cemento. En especie, así ha sido. Hay una familia, de hecho, que viene todos los domingos, y esa familia ya nos lleva donados de los camiones de concreto cerca de 5. Que la familia se ha juntado a cooperar y a donarnos con los camiones de concreto. No cabe duda que la fe mueve montañas. Aquí la fe está transformando esta montaña. Está haciendo un gran monumento para los mártires. Además, quiero Dígame. decir que a nosotros como firma profesional del GBA y personalmente es un gran privilegio, gracias a Dios, el permitirnos, el que nos haya tocado diseñar y participar en esta magna obra que va a ser muy notoria internacionalmente. Pues bueno, así las cosas. Vamos a una pausa comercial y regresamos para despedir prácticamente el programa.